Hoy vamos a ver un tema que ya hemos estudiado en otras ocasiones, ya algunos de ustedes lo saben, lo conocen bien, pero lo vamos a estudiar desde un ángulo diferente. Los nombres de Dios, la perspectiva correcta cuando tú estás caído. ¿Por qué los nombres de Dios importan cuando estás caído? Necesitamos una teología que sea práctica, no solo de estudios académicos, sino que podamos tomar el conocimiento que nos dan y aplicarlo en los momentos de crisis. Miren la palabra que está en Isaías 64:7. Dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esta palabra nos está mostrando dos sentidos. El uno espiritual, que es lo que está pasando con nuestros países, donde se olvidó la presencia de Dios y no se le busca, y por tanto nos estamos marchitando en medio de nuestras propias maldades. Ahora, en sentido literal, esta palabra es muy importante para el tema de hoy. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Vamos a ver si de aquí salimos todos convencidos que existe un grandísimo poder en el invocar el nombre del Señor. Por eso hoy vamos a estudiar y a repasar 4 de los nombres del Señor, algunos muy conocidos, otros no tanto. Como dije, lo importante es que hagamos de esto una teología práctica, algo que empecemos a aplicar inmediatamente, porque hay momentos en la vida donde el problema no es la circunstancia que nos está ocurriendo, es la perspectiva, la visión o la impresión que tenemos de lo que nos está ocurriendo. El verdadero problema. Porque entonces vemos la situación desde el nivel del suelo, donde estamos caídos, y lo que vemos es aplastante. Las limitaciones propias, el historial de fracasos, o el tamaño del enemigo, o la distancia entre donde estamos y donde creemos que deberíamos estar. Por eso es que hay que entender que los nombres de Dios no son solo títulos honoríficos ni formas de mencionar a ese Dios que adoramos, ni tampoco son etiquetas religiosas, ni tampoco es un tema solamente de teología. Los nombres de Dios son revelaciones de poder que nos van a servir muchísimo en los momentos de crisis, porque cada nombre en la Escritura fue revelado cuando alguien estaba exactamente como tú podrías estar ahora, sin fuerzas, sin salida, sin esperanza visible. Por tanto, la perspectiva correcta no viene de mirar más profundo dentro del problema, de analizarlo, de desmenuzarlo, de tratar de entenderlo. La perspectiva correcta viene de mirar más alto a aquel cuyos nombres describen exactamente lo que no tenemos y lo que Él sí es. El primero de los casos es cuando nos sentimos insuficientes. El primer nombre es El Shaddai, Dios Todopoderoso, o el que es más que suficiente. En Génesis 17:1 se nos dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Puedes leer esa palabra con el nombre original: yo soy El Shaddai.
el Dios Todopoderoso. ¿En qué momento entonces el Señor se revela a Abraham? Abraham tenía ahí 99 años, su cuerpo estaba como muerto para la reproducción por lo menos. Sara tenía 90 años, también había cesado, dice la palabra, hacía mucho tiempo la costumbre de las mujeres, o sea, la menstruación se había retirado. Sara en ese momento no era fértil. Y la promesa que Dios le había dado cumplía ya 24 años de espera. En ese momento, todo punto de vista biológico o lógico o racional apuntaba a que ya era demasiado tarde, ya no había posibilidad de engendrar una descendencia. Y es exactamente en ese momento cuando Dios se presenta como El Shaddai. Miremos esa escena. ¿Por qué lo hace el Señor? Vamos a ver qué es cumplimiento de su palabra en el Nuevo Testamento. Pero analicemos un poco antes otra cosa. La raíz de El Shaddai es discutida por los lingüistas hebreos y hay dos interpretaciones que son tal vez las más fuertes y ambas son complementarias la una de la otra. La primera interpretación conecta el nombre de El Shaddai con la raíz Shaddad, que significa poder abrumador o fuerza que aplasta obstáculos. El Shaddai, el Dios de todo poder, ante el cual no hay un solo obstáculo que se le oponga. Y la segunda interpretación, que de pronto es incluso más rica que la anterior, conecta la raíz Shad, que significa pecho materno, la fuente de nutrición que sustenta la vida de quien por sí mismo no puede valerse, un bebé. Entonces, Dios Todopoderoso o El Shaddai no es solo el que tiene una fuerza aplastante, sino es el que sustenta, alimenta, nutre al que está demasiado débil para sostenerse solo. Es el poder que se hace nutritivo en la debilidad. Entonces, con esta palabra podemos cambiar nuestra perspectiva. Cuando sientes que no eres suficiente, tienes toda la razón, no lo eres. Pero el problema no es tu insuficiencia. El problema es que estás midiendo la situación con tus recursos en lugar de medirlas con los de Dios. El Shaddai se reveló precisamente cuando todos los recursos humanos estaban agotados, porque su poder funciona mejor donde el tuyo termina. Por eso en Corintios 12:9, palabra que hemos visto, 2 Corintios 12:9, palabra que hemos visto repetidamente en el último tiempo, se nos recuerda y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no dice que el poder de Dios aparece a pesar de la debilidad. Dice que se perfecciona en ella. Es como si fuéramos a preparar una receta donde la victoria es el resultado. Y entonces se necesita un caldero que se llame debilidad. Ahí es donde el chef puede llegar a preparar con más excelencia la receta final de la victoria. La debilidad no es el obstáculo para el poder del Shaddai, sino es más bien el ambiente en el cual opera con mayor claridad, precisamente para que Él termine con toda la gloria, para que el ser humano no se eche a sí mismo ninguna gloria. Entonces, quizá la próxima vez podamos hacer algo concreto. La próxima vez que diga no puedo, en lugar de detenerme ahí, debería agregar la segunda parte. Sí, no puedo. Por eso necesito al que puede.
El reconocimiento sincero de mi límite es la puerta de entrada al poder de El Shaddai. Miremos entonces el poder destructor de, entre comillas, la declaración positiva que se estuvo enseñando por mucho tiempo en las iglesias. Aquí la enseñanza es exactamente lo contrario. Se puede y se debe confesar delante de Dios la debilidad para darle la gloria a todo su poder. Segundo nombre que vamos a considerar. Cuando sientes que estás completamente solo, El Roi, el Dios que me ve. En Génesis 16:13 dice: entonces llamó el nombre de Yahweh que con ella hablaba. Esta es Agar. Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Consideremos otra vez el entorno. Agar es una esclava que está en el desierto, ha sido despachada del sitio donde vivía, está huyendo después de haber sido maltratada. No tiene poder, no tiene posición, no tiene a nadie. Es el ser más invisible de este pasaje. Es una sierva egipcia, una mujer extranjera que nadie quería. ¿Habrá una situación más dura? Nadie la está buscando excepto Dios. Es diciente que el Señor se le manifieste a esta mujer egipcia. Miren, no era hebrea. No tenía que ver mayor cosa con la promesa, salvo una cuestión circunstancial. Y sin embargo aquí la gracia de Dios se va a manifestar con todo su poder en alguien que aparentemente no lo merece. Y esa es una de las grandes enseñanzas que sacamos de los últimos capítulos, de la mitad en adelante hasta terminar el libro de Génesis. Cómo allí personas tan imperfectas como Jacob, como Agar, empiezan a recibir dones del cielo que de pronto ni siquiera estaban buscando y que tampoco entienden. Pero Dios en su infinita grandeza se complace en gloriarse en ellos. ¿Qué diremos entonces nosotros que somos hijos? El Señor se le aparece a Agar entonces y le habla por nombre. Y el nombre que ella le da a Dios ese mismo día es el primero en toda la Biblia donde un ser humano le da un nombre a Dios. El Roi, el Dios que me ve. Obviamente esto seguro fue por inspiración divina, o el mismo Señor le mostró cuál era el nombre con el cual ella debía conocerlo. Pero lo que importa aquí es que este nombre no es el Dios que ve en general la creación desde lejos, pudiéramos pensar cierta indiferencia, sino es el Dios que me ve, el Dios que a mí, aquí y ahora, me conoce tal como soy, en el momento que estoy atravesando, en este desierto, en este momento exacto, en esta batalla, en esta lucha. Me ve con los ojos de Dios, me conoce hasta lo más íntimo, hasta lo más oculto, hasta lo que yo ni siquiera soy capaz de confesarme a mí mismo. Y entonces aquí nuevamente la perspectiva cambia todo, porque la soledad más fuerte no es la ausencia de personas, es la sensación de que nadie realmente te ve. No lo que tú pareces mostrar, sino la versión real, el yo que está roto, que está asustado, que está huyendo. El Roi es el nombre que Dios recibió de una esclava en el desierto para decirnos que esa versión de ti, la más débil, la más
invisible, la que no le muestras a nadie, es exactamente la que Él ve con más claridad y con más amor. Salmo 139, 7 y 8 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No hay desierto, por remoto que sea, no hay vergüenza lo suficientemente profunda, no hay fracaso lo suficientemente grande para salirte del campo de visión de El Roi. Entonces, en los momentos de mayor invisibilidad, por ejemplo, cuando sientes que nadie nota tu dolor o tu carga, que nadie entiende tu situación, que estás completamente solo, puedes decir en voz alta: tú eres El Roi, Señor, me estás viendo ahora mismo, me conoces, y ya no me siento yo solo. Es como la afirmación de una verdad que calma tus emociones y se mantiene verdadera aunque no lo sientas. Este es el Dios que te revela a ti tal cual eres. Con esa imagen puedes acercarte en total confianza hacia ese Dios, porque no puedes ocultarle nada. Cuando estás desplomado por cansancio, por agotamiento, porque ya no tienes más fuerzas para continuar, te puedes presentar con toda tranquilidad ante este tu Señor. En tercer lugar, cuando sientes que la situación que estás viviendo está fuera de control. Este nombre no lo hemos estudiado mucho. Yahweh Shabaot, Señor de los ejércitos. En el Salmo 46, 7 dice: Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En este momento, cuando se habla del Señor de los ejércitos, es una de las 280 veces en el Antiguo Testamento que se nombra este nombre. Pero casi siempre este nombre aparece en tiempos de guerra, de conflicto, de amenaza a Israel, amenaza nacional o de crisis colectiva. Aunque también aparece, por ejemplo, en la boca de Ana, cuando ella está angustiada por su esterilidad, está amenazada por la burla de la que siempre ha sido objeto. O en la boca de David, antes de enfrentar a Goliat. Aparece también repetidamente en los profetas, cuando la nación está al borde del colapso. Shabaot viene del hebreo Shaba, que significa ejércitos, huestes, fuerzas organizadas para la batalla. Pero el alcance de esta palabra va más allá del ejército militar. No se refiere solamente a una agrupación humana, porque incluye los ejércitos angélicos, las fuerzas de la naturaleza, las estrellas, las constelaciones y todas las fuerzas del universo que están organizadas bajo el mando de Dios. Entonces este es un general con un ejército incontable. A él es al que se le invoca, al que se le busca, como lo hizo David cuando enfrentó a Goliat. No dijo: vengo en nombre de mi valentía, o vengo en mi propio nombre, vengo en el nombre de la capacidad que yo tengo con la onda, sino que él dijo en la primera de Samuel 17:45: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Qué extraordinario que personajes como David,
que no hizo estudios teológicos, conociera un nombre que para nosotros muchas veces, después de tanto estudiar en la iglesia, y continuamos ignorando. La batalla no era entre David y Goliat, era entre Goliat y Yahweh Sabaoth. David solo tenía que entender en nombre de quién estaba parado y estaba haciendo frente a la situación. Es algo que nosotros debemos aprender, y te estoy invitando a que memorices, de ser posible, estos 4 nombres y los medites y los pongas en ejercicio, porque la perspectiva, como siempre, cambia todo. La sensación de que la situación está fuera de control es real, pero desde tu perspectiva. Pero hay una perspectiva mucho más alta, desde la cual nada está fuera de control. Yahweh Sabaoth no es el Dios que está mirando el caos, esperando a ver cómo se resuelve, sino que Él es el comandante supremo de todas las fuerzas del universo, para quien el caos que te asusta a ti es simplemente el campo de batalla que Él ve en toda su plenitud, en todo su conocimiento, y conoce dónde está el resultado. El Salmo 46, que de alguna manera inspira el nombre de Yahweh Sabaoth, describe allí a las potencias de la tierra moviéndose, las montañas cayendo al mar, las aguas rugiendo. En medio de ese caos dice en los versículos 1 y 2, repito, Salmo 46, 1 y 2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Por tanto, no temeremos. Muy importante, porque la paz no viene porque el caos terminó. El caos ya desapareció. La paz viene por conocer quién es el comandante del universo. Entonces, la próxima vez, cuando sintamos una situación fuera de control, podemos de pronto escribir en un papel o meditar mentalmente exactamente qué es lo que estamos temiendo que pase. Y después le ponemos encima el nombre de Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. No como una negación del problema. No estamos negando el problema, sino que estamos reconociendo que el problema tiene un comandante sobre el que él ya tiene el conocimiento del resultado. Y por último hoy, el 4º nombre, cuando sientes que Dios está lejos o ausente. Yahweh Shammah, el Señor está aquí. Les dije que había 2 nombres que no eran muy conocidos. Este es uno de ellos. Está en Ezequiel 48:35. Dice allí, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Yahweh Shammah. Yahweh está allí. ¿Qué momento fue esto? El libro de Ezequiel es un libro de profecía un poco oscura, en el sentido de que no es fácil de comprender. Ezequiel profetizó durante el exilio babilónico. Recuerdan ustedes que Israel fue conquistado por el imperio babilónico y fueron llevados a Babilonia como esclavos, muchos de ellos. El templo quedó destruido, Jerusalén quedó en ruinas, el pueblo quedó disperso, el que no fue esclavizado. La presencia de Dios aparentemente abandonó la ciudad. Digo aparentemente, porque en medio de ese contexto de aparente ausencia total, de silencio de Dios, de devastación completa, la última palabra del libro es un nombre,
Yahweh Shammah, el Señor está aquí. No dice el Señor estará aquí algún día, tampoco dice el Señor estuvo aquí antes, sino el Señor está aquí, en tiempo presente, en la ciudad que parece abandonada, en el momento que parece vacío de su presencia. Ese nombre fue dado en el momento de mayor distancia aparente entre Dios y su pueblo, precisamente para decir que la distancia percibida no corresponde a la realidad. Entonces, otra vez la perspectiva cambiada. El desierto espiritual, por ejemplo, esa experiencia de orar y sentir que la oración no traspasa el techo. Leer la Biblia y no sentir nada. Ir a la iglesia y salir más vacío que antes. Esa es una de las experiencias más desorientadoras de la vida de fe. El creyente se dice, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es el pecado oculto que el Señor no me perdona? ¿Por qué me está castigando Dios? Me extravié en falsa doctrina. Cantidad de cuestionamientos. Porque la lógica dice, si Dios estuviera aquí, yo lo sentiría. Pero este nombre, Yahweh Shammah, nos invierte la lógica completamente. Su presencia no depende de nuestra capacidad de sentirla, sino de su promesa. Ezequiel no le prometió al pueblo que volvería a sentir a Dios. Le reveló que Dios ya estaba ahí, en la ciudad destruida, esperando que el pueblo volviera a verlo. Para nosotros, por ejemplo, en Hebreos 13:5, el Señor nos dice, no te desampararé ni te dejaré. Entonces tenemos que andar por esa promesa y por ese nombre, Yahweh Shammah, no por lo que sienta nuestra carne o nuestras emociones. Aquí en Hebreos 13:5, en el griego original, esta promesa usa una doble negación que no existe en el español. Es como si dijéramos, al leerlo, nunca no te dejaré, nunca no te abandonaré. Esa promesa está gritándole entonces al corazón desanimado que la ausencia de Dios no es real, que Yahweh Shammah está ahí, está aquí. Podemos entonces en forma práctica, en los periodos de sequía espiritual, ojo con esto, cuando sintamos que Dios no está, en lugar de caminar pensando que eso es así, o perseguir la emoción de la presencia de Dios, más bien practicar, declarar el nombre, invocar el nombre, Yahweh Shammah, estás aquí aunque no te sienta. Porque la fe madura no es la que siente a Dios siempre, es la que lo afirma cuando no lo siente, porque conoce su nombre. Entonces, en resumen hoy, 4 nombres para recordar. Primero, cuando sientes que no eres suficiente, El Shaddai, Dios Todopoderoso, el que es más que suficiente. Segundo, cuando sientes que estás completamente solo, El Roi, el Dios que me ve. Tercero, cuando sientes que la situación está fuera de control, Yahweh Shabaot, Señor de los ejércitos. Y cuarto, cuando sientes que Dios está lejos o ausente, Yahweh Shammah, el Señor está aquí. Amén y amén.